Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Mateo, llamado Leví, sentado a su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una de las parroquias a las que fui enviado a servir, me recuerdo que había muchos grupos o ministerios, muchos grupos de oración, ministerios, y me habían encargado pues, dirigir esa parroquia. Recuerdo que lo primero que hice pues fue descubrir qué era lo que hacía cada grupo, cuál era su trabajo dentro de la parroquia. Ese fue mi primer trabajito que hice, investigar, ver cuántos miembros eran, y después tuve una entrevista con cada uno de los líderes de cada grupo para que me explicaran cuál era su trabajo que hacían en la comunidad, y después para yo poderles explicar qué era lo que pues queríamos hacer dentro de la parroquia, el plan pastoral. Y era muy interesante, pues era para que me conocieran y conocerlos yo a cada uno de ellos, de los líderes. Así pasó que fui llamando, le di una cita a cada uno de los grupos, fui llamándolos y venían y nos sentábamos a platicar, a ver el trabajo que realizaban, para también poder proponerlo en la comunidad, invitar a más gente. Bueno, en eso vinieron un grupo, que no menciono el nombre de este grupo. Llegaron y les dije: bueno, yo soy el nuevo párroco de aquí, de la comunidad, me gustaría conocerlos y me digan cuál es el trabajo que hacen. Y ya comenzaron allí a decirnos: no, pues bienvenido, soy fulanito, sultanito. Y uno de los miembros de ese grupo comienza y me dice: es que nosotros no somos como los demás. Los demás son una bola de pecadores que no hacen las cosas como Dios manda, son ignorantes. Y bueno, y ahí comenzaron a hablar y se fueron en esa línea. Nosotros pues somos un grupo que queremos seguir el camino de Dios, pero no somos como los demás, no somos como aquellos, porque son una bola de pecadores ignorantes. Y volvían a repetir. Y de repente me dice uno de ellos: pues mire esa gente que va a la iglesia, lleva su velita y ahí se pasan horas con su velita, hincados, rezando, pero no se ven cambios en su vida. Yo me le quedé mirando a este joven líder de esta comunidad, y le dije: bueno, gracias por compartir.
Y nosotros estamos aquí para ayudarle a dirigir la parroquia, Padre. Nosotros le decimos cómo se hagan las cosas. Y yo le dije, bueno, pues gracias por nuevamente su ayuda, pero les dije, aquí tenemos que tener un corazón humilde. Y algo que les voy a decir, que quizás esa mujer ancianita, indígena, que viene con una velita, les voy a decir algo muy grande y se los voy a contestar a ustedes. Quizás tiene una fe más grande junto con la tuya y que la mía, aquí, incluyo la mía, porque esta gente sencilla, humilde, que va enfrente del Señor, le dije, quizás tiene una fe más grande que toda la nuestra, que nos creemos que sabemos y conocemos. Bueno, porque precisamente les digo hoy esta anécdota que me sucedió. Precisamente hoy Jesús hace un llamado a seguirlo, y aquí dice que llama a Leví. Leví, que es Mateo, ya lo conocemos a Mateo, que ¿a qué se dedicaba Mateo? Mateo era el recaudador de impuestos, es un trabajo público, publicano, por eso era el trabajo público. Y pues sabemos que en muchos de estos puestos públicos hay una facilidad de corromperse y hacer cosas que no son debidas y abusar del pueblo. Por eso en el pueblo de Israel era conocido como los pecadores, aquellos que iban y eran encargados de recaudar los impuestos para aquel pueblo que estaba oprimiendo al pueblo hebreo, y por eso no eran buen vistos. Pero aquí, ¿qué nos quiere decir? Jesús llama al quien Él quiere, y Él ve los corazones de las personas, y Él cree que la persona puede cambiar, Él cree en nosotros. Yo creo que aquí tenemos que nosotros reconocer que todos los santos no nacieron santos, no nacieron así, que ya no hicieron nunca pecado. Todos los santos tienen una historia que nos habla de su conversión, casi la mayoría, o muchos de ellos. Nomás por mencionarles uno aquí rápidamente, San Agustín. ¿Ustedes qué creen que hacía San Agustín? Vivía una vida no agradable a los ojos de Dios, una vida que desenfrenada, que se creía el autosuficiente, egoísta. Su madre que oraba constantemente por su conversión. ¿Y qué pasó con Agustín? Pues llegó a ser un gran santo por reconocer pues sus pecados, y cambió y se transformó totalmente a Dios, y ha dado una ayuda grande en la parte espiritual a la iglesia. Fundó un instituto, los agustinos, dedicado pues también a Dios, y es San Agustín que decía, ¿por qué tan tarde te conocí, Señor? ¿Por qué era tan terco? ¿Por qué era tan soberbio? Pues ahí vamos a ver cómo ellos, al aceptar la palabra de Dios en su vida, cambia, se transforma. Y aquí podíamos seguir nombrando Francisco de Asís, San Francisco, podíamos San Ignacio de Loyola, podemos ver la vida de muchos de los santos que tienen una historia que también es una historia que no es perfecta. Es perfecta, no es perfecta, es perfecta hasta que comienzan a reconocer su pecado y hay un cambio. Aquí Dios llama a Mateo, sabiendo su historia. ¿Y qué le dice? Sígueme. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Que es Leví, después le da el nombre de Mateo, que es aquel persona que se levantó y lo siguió. ¿Qué quiere decir? Que dejó su vida atrás, su vida de lo que él hacía, de lo que él vivía, y para eso dice que ofrece un banquete, una celebración, y allí es donde precisamente llegan los fariseos
los escribas, los que saben de la palabra de Dios, los que conocen la escritura, los que estaban en la sinagoga constantemente orando, llegan a juzgar y a criticar, como me pasó en ese grupo, que era muy fácil juzgar y criticar a los demás. Nosotros somos mejores. ¿Que no se dan cuenta que son unos pecadores los demás? ¿No se dan cuenta que aquí los discípulos comen y beben con publicanos y con pecadores? Era un escándalo para ellos. Pero aquí Jesús nos da la respuesta que no se nos debe de olvidar. Es algo hermoso y bella. ¿Qué es? ¿Qué dice? No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. Y aquí nos da la misión de Jesús. Yo he venido a salvar a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan, para que cambien. Esta es la misión que viene a darnos Jesús. ¿Cuál es la misión? Que no quiere que ninguno se pierda, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la misión que viene a traernos Jesús. Esta es la buena noticia, que es una noticia que dice el reino de Dios no es nada más para el justo, es para ti, pero es una invitación a un cambio de vida, a una conversión de la manera de vivir, de pensar. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Dios no quiere que vivamos en el pecado, porque el pecado mata, el pecado destruye al ser humano, el pecado crea oscuridad, barreras, no nos hace ver la gracia, las bendiciones que están enfrente de nosotros. ¿Cuál es la misión de Jesús? Precisamente devolvernos la vista a los ciegos. No es que estaba lleno de ciegos físicamente, pero ciegos espirituales, que hay miles y miles y miles de ciegos que no quieren ver las bendiciones de Dios, que no quieren cambiar su situación, quieren seguir viviendo en una vida que los está destruyendo constantemente. Y aquí, precisamente, el tiempo de Cuaresma, este es el tiempo propicio que se nos invita a hacer un cambio. Haz ese cambio de vida, reconoce tu pecado. Jesús no viene a juzgarte, Jesús no viene a condenarte a ti como ser humano, viene a condenar las acciones que destruyen al ser humano. ¿Cuáles acciones? Pues la acción de la corrupción, de la mentira, de la hipocresía, del miedo. Pues esto es lo que Dios no le agrada. Claro que Dios aborrece todo este tipo de actitud. ¿Sí? Aquí Dios aborrece pues aquel que roba, aquel que mata, aquel que asesina, aquel que trae violencia o que quiere adquirir las cosas de una manera fácil. Jesús lo que viene a salvar es al ser humano, aquel que ha caído en las garras de este mal que le llamamos pecado. Este pecado que nos destruye, este pecado que nos hace vivir a veces una vida superficial, leal, una vida de no tener temor a nada, una vida que justificamos nuestros pecados para estar tranquilos y serenidad, que queremos comprar conciencia con el dinero, con las influencias. A Dios no se compra. A Dios no podemos venir, mira, yo estoy bueno. Dios ve el corazón del ser humano y precisamente viene a hacer esta invitación de hacer un cambio, de darnos cuenta de qué es lo que está destruyendo nuestra integridad como seres humanos, lo que destruye a los hogares, lo que destruye a la familia, lo que destruye una comunidad religiosa, porque a veces es la murmuración. Quizás están rezando todo el día allí, van a la iglesia a cooperar, a ayudar, pero después están comiéndose al hermano. Y esto también puede suceder en la vida religiosa, que en lugar de ver las cosas buenas que el otro hace, estamos siempre mirando lo malo, como los fariseos, como los escribas, y que dicen, mira, está comiendo con pecadores. Mira con quién convive, mira con quién habla, mira lo que está haciendo la otra persona.
El Papa Francisco, cuando comenzó su ministerio como líder de la iglesia, un periodista le preguntó y le decía: oiga, ¿usted quién es? Claro que el periodista sabía que se llamaba Jorge Bergoglio, que había nacido en Argentina, pero esa pregunta tenía algo más profundo. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién eres? Y la respuesta del Papa Francisco, hoy Papa Francisco Jorge Bergoglio, ¿qué responde? Él comienza a decir: soy un pecador. Fíjense la humildad y la sencillez de este líder de la iglesia. Reconocer que somos pecadores es seguir reconociendo nuestras limitaciones, que podemos empezar a hacer un caminar en nuestra vida. Aquí Mateo, pues él reconoce que es un publicano, que su trabajo pues era quizás estafar a los otros o exigirle el impuesto que se tenía que ir al opresor, pero él reconoce y hace un cambio de levantarse e ir. Yo creo que este tiempo de Cuaresma es un reconocer nuestro pecado para poder cambiar, para poder ver nuestro futuro, que puede haber un cambio también. El pecador no se debe de quedar nada más decir: pues soy pecador, no puedo hacer nada. Soy un pecador, responde el Papa Francisco, en el que Dios ha fijado sus ojos y me ha invitado a hacer un cambio, a vivir en esa santidad de cada día. Yo creo que todos nosotros estamos invitados precisamente a reconocer nuestro pecado, pero no quedarnos en el pecado, salir de allí para poder llegar pues a esa invitación que Dios nos da de seguirlo en el camino del bien, en el camino de la santidad, de la salvación, del camino de sentirte que estás haciendo lo correcto cada día, lo que te pide Dios de hacer cada día. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz lo que tienes que hacer, lo mejor que tú puedas hacerlo. Si eres un padre de familia, pues ama a tu esposa, ama a tus hijos, da lo mejor de ti. Si tienes que trabajar, pues en la cocina, cocina lo mejor que puedas. Si tienes que limpiar la casa, limpia la casa lo mejor que tú puedas. Si eres médico, haz tu trabajo con un amor, con un servicio lo mejor que tú puedas. Si eres abogado, sé justo y sé recto, correcto con las leyes, con las reglas que nos tiene que ayudar a llevar la justicia al pueblo. Bueno, hoy estamos en este prácticamente cuarto día de la Cuaresma, en este caminar que queremos ir de la mano de Jesús, reconociendo, sí, nuestras limitaciones, nuestro pecado, pero haciendo un cambio de corazón, con una actitud humilde y sencilla como la tuvo María, que dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que hoy podamos levantarnos como lo hizo Mateo, dejar nuestra vida pasada de pecado y seguir a Jesús. Así sea. Amén.